Bueno, damos una bienvenida muy especial a todos aquí, a este espacio de la Isla Magazine y Latinx Today, donde vamos a compartir una película, una información muy importante sobre lo que representa Simón. Simón, una nueva película del productor Jorge González, quien hoy nos acompaña y le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Jorge. No, gracias a ustedes, muy agradecido por la oportunidad y muy orgullosos del proyecto que hemos hecho y que está tocando tantas vidas a lo largo y ancho del planeta. Jorge, Muchas precisamente gracias. estamos muy interesados de que nos cuentes quién es Simón y qué representa Simón. Simón es un estudiante venezolano que lamentablemente, como tantos otros miles y cientos de miles de otros, fue torturado en Venezuela y tuvo que irse del país, específicamente a Miami, y llegando a Miami, pues conocemos y nos damos cuenta en la película que tiene que atravesar una cantidad de traumas luego de todas las torturas y todas las agresiones que vivió en Venezuela. Y en ese momento, cuando ya está en Miami atravesando todo esto, tiene que decidir si regresar al país y seguir luchando por su patria, por la libertad, o quedarse en Estados Unidos y comenzar una nueva vida. Ese es el argumento de la película. Ahora, Simón no es la historia de una persona, no está basada en la historia de una sola persona, sino es la compilación, el resumen de muchas entrevistas que hizo Diego Vicentini, el escritor y director de la película, a cientos de estudiantes, unos 200 o 250 estudiantes que entrevistó a lo largo de 2, 3 años y de los cuales extrajo muchas vivencias, muchas experiencias dolorosas, la mayor parte de ellas, para crear este personaje llamado Simón. Pues realmente es muy interesante, sobre todo porque se genera el dilema, ¿no? Tan importante de quienes son nuestros hermanos venezolanos, decimos, y que hoy están muchos en diferentes países, no solamente Estados Unidos, de tener siempre ese anhelo, ¿no? Ese anhelo de poder regresar a su país. Bajo esa línea, básicamente, al ser esta una muestra, ¿no?, de la situación que han vivido los venezolanos por culpa del régimen, ¿han recibido ustedes algún tipo de retaliaciones o alguna situación compleja por mostrar una realidad? Si nos gustaría que nos Definitivamente, contaras, perdóname, te interrumpo, no, un tranquilo. poquito acerca de lo que le sucedió en Venezuela con el tema de los premios, porque esta ha sido una película realmente muy condecorada. Ha llenado lugares en todo el mundo. Entonces, cuéntanos un poco de esa historia que tuve la oportunidad de escucharte antes y bueno, qué fue toda esa situación y cómo tomar la decisión realmente de llegar a Venezuela bajo todas las circunstancias de seguridad. Definitivamente la historia de Simón y la experiencia que tuvimos en Venezuela ha sido muy fuerte. Fíjate, todo comienza desde el momento en que escribimos el guión de Simón. Nosotros estábamos convencidos, pensábamos desde el principio que la película no iba a poder ser presentada en Venezuela. ¿Y por qué? Porque obviamente habla de una realidad que al gobierno no le interesa que se conozca. Y entonces nosotros pensamos que la película iba a ser censurada en Venezuela. Sin embargo, nosotros hicimos todo el trámite necesario para obtener lo que se conoce como un registro o certificado de obra nacional. Es decir, un papel como una partida de nacimiento para un ser humano, pero para una película es un papel que dice que la película es de origen venezolana. Entonces, hicimos todo el trámite. Quien se encarga de dar esa nacionalidad o ese certificado es un ente llamado el SENAC, que es un ente del gobierno, y nosotros pensábamos que jamás nos iban a dar ese papel. Sin embargo, luego de mucho papeleo, luego de mucha burocracia, logramos obtener el papel con la salvedad de que al final de ese papel aparece un párrafo que de alguna forma es bastante extraño porque no aparece en ningún otro certificado de obra nacional de ninguna otra película, y dice: esta película, sin embargo, o esta obra podría estar incumpliendo la ley contra el odio y la convivencia pacífica en su artículo número 20. Y cuando vas al artículo número 20 de esa ley, dice que nosotros podríamos ir presos entre 10 y 20 años solo por hacer esta película o por difundirla. Nosotros recibimos ese certificado unas semanas antes de haber sido seleccionados para entrar en el Festival
del cine venezolano en Venezuela. Y cuando recibimos el papel, que es prácticamente una amenaza o una advertencia muy clara, nosotros dijimos, no podemos ir a Venezuela, ni de casualidad, porque, o sea, estamos arriesgando como tantas otras personas que han sido detenidos y apresados de manera injusta y sin un debido proceso. Dijimos, bueno, no, ¿sabes qué? No, no vamos a ir a Venezuela. Pero cuando se acercaba la fecha del festival, faltaban 2, 3 días, Diego y yo hablamos y Diego venía ya con unas ideas muy encontradas y hablamos y dijimos, mira, no tiene sentido no ir a Venezuela. Más allá del riesgo que esto representa, no ir significa traicionar la película. Nosotros estamos hablando justamente en la película de la necesidad que tenemos de luchar por la libertad de expresión, por la igualdad, por tantos valores que se han perdido democráticos en el país. Y dijimos, ¿sabes qué? Sí, esto es un riesgo, pero hay que asumirlo. Y literalmente yo compré, hablo por mí, no hablo por más nadie, yo compré mi pasaje el día antes del festival. El festival comenzaba el, creo que era el 13 de julio, no recuerdo exactamente la fecha, pero el día antes yo compré mi pasaje y me fui a Venezuela, con un miedo increíble. Mi esposa me dijo, tú estás loco, ¿qué vas a hacer en Venezuela? ¿Sabes todo lo que nos ha pasado a los venezolanos? O sea, estás poniendo en riesgo nuestra familia. Yo le dije, mira, mi riesgo va a ser un riesgo controlado. Cuando yo sienta que hay un peligro claro, yo salgo de Venezuela inmediatamente. Bueno, fuimos, el festival duraba 5 días y en el segundo día nos tuvimos que ir de Venezuela. ¿Por qué? Bueno, primero, cuando presentamos la película en ese segundo día, era una sala repleta de estudiantes en Mérida, en la ciudad de Mérida, en Venezuela, y había una emoción muy grande por ver la película y era la primera vez que se presentaba Simón en Venezuela. O sea, era algo que realmente se estaba esperando, pero no es lo mismo presentar la película en un país de libertad que presentarla en un país como Venezuela. Y cuando la presentamos y vimos, porque nosotros en la película mostramos torturas, por ejemplo, y cuando vimos la parte de las torturas y entendimos y caímos en cuenta que estábamos en Venezuela presentando una realidad que sucede todos los días o que sucede en Venezuela, dijimos, ok, esto está delicado. Y ese día entendimos y pasaron cosas como que nos llegó un funcionario y nos dijo, ustedes tienen permiso para presentar esta película. Y nosotros, sí, claro, tenemos la hora. Y vino otra persona, oye, disculpa, ¿cómo es su nombre? Y anotó mi nombre y llamó por teléfono. O sea, ya desde el momento en que estábamos presentando la película, empezaron como unas presiones muy importantes al punto de que la persona que estaba proyectando la película bajó porque vio desde arriba algo y nos dijo, oye, si sienten algún tipo de miedo o lo que sea, avísenme, porque, y nosotros es que, ¿sabes? No, no entendíamos, decíamos, pero ya estamos presentando una película, nosotros no somos activistas políticos, esto es una obra cinematográfica. Bueno, se acabó la película, gracias a Dios la gente aplaudió, se paró, fue una ovación hermosa. Y bueno, luego de esa presión que sentimos ese día, dijimos, bueno, tal vez deberíamos irnos, pero vamos a pensarlo. Al día siguiente en la mañana, a las 10 de la mañana, a las 9:30, comenzó una rueda de prensa. Y la rueda de prensa la manejó principalmente el gobierno. Es decir, había medios oficialistas que comenzaron. Éramos 3 películas que estábamos sentados en unas sillas para responder preguntas del público. Y todas las preguntas venían para Simón. Nos acribillaron a preguntas muy incómodas, diciendo que esa película era una clara apología a la invasión norteamericana para Venezuela, que lo que queríamos nosotros era tumbar el gobierno, que era falso todo lo que se decía en la película, cuando la película está basada 100% en hechos reales. Es decir, es una película de ficción, 100% de ficción, pero basada 100% en hechos reales. Bueno, el cuento es que luego de muchas preguntas muy incómodas vino la pregunta que nos hizo tomar la decisión de irnos de Venezuela y fue justamente un periodista del Canal 8, que es el canal del Estado, que nos dijo, una periodista, que nos dijo, ustedes tienen claro que ustedes pueden ir presos porque hay una cláusula y nosotros pensábamos que esa cláusula nada más la sabíamos nosotros porque el SENAC nos había mandado ese documento a nosotros y entendíamos que era un documento privado, pero ahí nos dimos cuenta de que ya los medios lo tenían y una periodista frente a 60 personas ya lo había hecho público y nos dijo que podíamos ir presos de 10 a 20 años en Venezuela. Ahí dijimos, señores, ya esto es público, notorio, ya la película se estrenó anoche, ya cualquier cosa puede pasar y en ese momento tomamos la decisión de irnos. Sin embargo, lo peor vino después, que fue cuando ya estábamos en camino
a todas estas nos fuimos escondidos, no queríamos que la gente supiera que nos estábamos yendo porque tal vez pasaba algo, ¿no? Era un poco el temor que teníamos. Y cuando ya nos estábamos yendo, estábamos en camino hacia la frontera porque tuvimos que irnos por Cúcuta, justamente por Colombia, en carro. Y cuando estábamos llegando a la frontera, faltaban como 20 minutos, luego de 5 horas de manejar, de conducir, nos llegó una llamada de una persona muy importante, que no puedo decir, no podemos decir su nombre bueno, obviamente por todo este tema de seguridad y confidencialidad, pero esa persona tenía toda la información y antes, durante el festival, nos dijo, no se vayan, no se preocupen, aquí este festival tiene 19 años, nunca nadie ha ido preso por una película en este festival, no se preocupen, no sé qué. Y cuando estábamos llegando a la frontera, esa misma persona nos puso un mensaje, nos escribió un mensaje que decía, váyanse. Entonces, imagínate, allí en ese momento nos asustamos mucho porque ya nos quedaban todavía como 15 minutos y venían varias aduanas, varias, sí, alcabalas de militares y pensamos, bueno, ¿será que es que ya hay algo formal que nos están buscando? Gracias a Dios no fue así, pasamos las alcabalas y nos fuimos del país y bueno, luego de terminar digamos, ese trayecto, llegamos a cada uno a su país y 2 días después fue la premiación del festival. Y lo lindo es que a pesar de las presiones, a pesar de todo lo negativo que representó, digamos, todo esto de el Festival del Cine Venezolano, a pesar de todo esto, ganamos el festival, fuimos la película más premiada con 6 premios y fuimos la película ganadora del festival como mejor película de todo el festival. ¿Y la película la siguieron transmitiendo? Disculpa, se te fue el audio. Aquí estoy. Ok. ¿Y la película se siguió transmitiendo en diferentes cinemas o cómo fue eso en Venezuela? Bueno, en Venezuela todavía faltaba, en ese momento eso fue en julio y todavía faltaba para el estreno que era en septiembre. La fecha que colocamos para el estreno de Simón fue el 7 de septiembre. Y todo iba bien, nosotros estábamos sorprendidos de que no habían censurado la película, que no había pasado nada, y nosotros felices, dijimos, bueno, perfecto, pero el 5 de septiembre salió una noticia que se hizo pública y se hizo muy viral, que es que un abogado aparentemente del gobierno había interpuesto una denuncia contra la película por considerarla una película terrorista y que promovía la violencia en Venezuela. Ahí nos asustamos y dijimos, bueno, aparentemente la van a censurar, esto es lo que pareciera que va a pasar, y mucha gente empezó a escribir y a decir, oye, ¿qué está pasando? No la pueden censurar, etcétera. Y luego llegó el 7, nosotros estábamos esperando que la censuraran, no la censuraron, hubo momentos incómodos en el proceso donde en ciertos cines se fue la luz, en ciertos cines había presencia militar, en fin, pero nunca se censuró la película y hasta el día de hoy no se ha censurado. Y les cuento brevemente, hasta el día de hoy, mejor dicho, hasta el viernes de la semana pasada, porque hoy es lunes y no han llegado los números del fin de semana, pero hasta el viernes de la semana pasada, Simón se convirtió desde apenas, desde el día 11 en cartelera, en la película venezolana más vista en el 2023, triplicando a la película que ya estaba en ese lugar como más vista. Más de 73.000 personas hasta el viernes habían visto la película y si llegamos a los 90.000 espectadores, que creo que lo vamos a lograr pronto, se va a convertir en la película más vista en los últimos 7 años en Venezuela, la película venezolana más vista en los últimos 7 años en el país. Gracias, gracias, gracias. La verdad que ha sido un desafío sin duda por todo lo que representa, pero al mismo tiempo poder tener ustedes ese coraje y la importancia de demostrar esto es admirable. ¿Cómo ha sido fuera de Venezuela? ¿Cómo han sentido ustedes que están recibiendo, digamos, estos estrenos a nivel internacional fuera de lo que ha sido en Venezuela? Mira, esto es una película realizada y que está, digamos, siendo manejada por un equipo muy pequeño. Esto es casi una película familiar. Diego Vicentini, que es el escritor y director, es la cabeza del proyecto. Y luego, con él, junto a él, estamos 2 productores, Marcel Raskin, que es un productor y un director importante en Venezuela, que tuvo una película que se llama Hermano en el 2010, que fue la postulada por Venezuela a los premios Oscar. Y yo soy el otro productor, somos 3 productores, Diego, Marcel y yo, Jorge Antonio González.
En los Estados Unidos, para que tengas una idea, esto ha sido una belleza. Este proyecto comenzó muy pequeño y orgánicamente está siendo distribuido en muchos países y ya te voy a contar por qué. Comenzamos en Estados Unidos en una sala muy pequeña, o sea, mejor dicho, en una sola sala, quiero decir, en una sola sala en Estados Unidos, que se llama Silver Spot en Downtown Miami. Allí el equipo de Silver Spot amablemente confió en la película y dijo, vamos a colocarla. La colocaron y dijeron, bueno, vamos a colocar una función diaria, a ver cómo le va. La función se llenó y dijeron, bueno, se llenó, vamos a colocar 2 funciones diarias. Hoy en día estamos colocando 7 funciones diarias de la película, sold out la mayoría de ellas. Estamos hablando de que más de 7.500 personas han ido a ver la película solo en una sala de cine con una facturación increíble y sobre todo con la respuesta de la gente, que en cada función aparecen personas llorando que han sido justamente víctimas no solamente de tener que emigrar del país, sino que muchos de ellos fueron torturados en Venezuela o vivieron alguna situación, bien sea ellos o un familiar cercano, de tortura o de agresiones por parte del gobierno. Entonces, eso comenzó así en Miami. Luego, la misma cadena Silver Spot dijo, mira, nosotros tenemos otros cines, quieren que abramos en otras ciudades. Obviamente, y empezamos en Tampa, Orlando, Miami Lakes, empezamos en otras ciudades y en otros lugares de Estados Unidos, pero justamente luego de una gira promocional que hicimos por 10 países y 8 países y 10 ciudades, por ejemplo, comenzamos en Miami, pero fuimos a Madrid. En Madrid, te cuento, en Madrid fue hermoso. Tuvimos una función que organizamos nosotros mismos en un teatro que se llama El Capitol, y allí más de 1.090 personas asistieron a nuestra premier. Estamos hablando de la premier, o mejor dicho, estamos hablando de la función de una película venezolana con mayor asistencia que se haya registrado nunca en la historia de España. Una locura. Eso fue en España y fue hermosa esa presentación. Yo estuve allí con Diego y de verdad hermosísimo. Luego estuvimos, mira, en Buenos Aires, Santiago de Chile, Panamá, Medellín, Lima, Quito, Los Ángeles. Ayer estuvimos en Ciudad de México, fue una presentación espectacular donde estuvo entre otras personas Danny Ocean, que es el artista que ha tenido la canción más escuchada en la historia de la música latinoamericana en Spotify, por ejemplo. Y él tiene una canción que está dentro de nuestra película, que se llama Me Rehúso, que es esa canción justamente. Y, y bueno, esta gira promocional que estamos haciendo por distintas partes del mundo termina mañana en Palo Alto, en San Francisco, y esa gira promocional nos permitió conectar con personas en todos estos países para dejar la película comercialmente ya en los cines. Y entonces, por ejemplo, en República Dominicana se estrenó el 5 de octubre, ya está en República Dominicana, y a partir del 19 de septiembre, de octubre, ahorita en unos días, se va a estrenar en Perú, en Chile, en Panamá, en Costa Rica, y me está faltando un país que no recuerdo. Wow, increíble, es un movimiento. En realidad, estos estrenos que hicieron, yo participé en el de Miami y realmente sentir la conexión de ustedes al final de la película, contar un poco la experiencia, ver la gente, lo que tú dices, llorando porque muchas personas se sintieron un Simón en ese momento. Es increíble y creo que esa conexión fue el éxito de cómo han logrado unir a la gente a sentirse parte de Simón. En realidad, mil felicitaciones por toda esa estrategia, porque en verdad que se hizo una estrategia obviamente de movilizar la película, pero movilizar el corazón de muchas personas, ¿sí? No solo los venezolanos, sino todos los que sentimos como propia esa lucha. Paula, y gracias por tus palabras, y yo creo que esta entrevista es un resultado de eso, ¿no? Ustedes tal vez, luego de ver esa función y ver esa conexión, tomaron la decisión de tal vez escribir sobre la película, y eso es muy lindo, y eso ha pasado en muchos países, con muchas personas. Mira, yo creo que lo más lindo que nos ha pasado en esta gira ha sido entender que la palabra más importante o más repetida que hemos escuchado ha sido gracias. La mayoría de las personas dicen gracias por contar nuestra historia, por hacer visible lo que está pasando y lo que ha pasado durante más de 24 años en Venezuela, y lograr
despertar ese dolorcito que teníamos adentro, tal vez para sanarlo. Nosotros sentimos que ha sido como una terapia colectiva cada vez que hay una sala. Y retomando un poco, Paula, lo que tú dices de esa función que fuiste, yo personalmente he ido ya a 33 funciones en Silver Spot y la gente no se lo espera. O sea, es decir, la gente va al cine a ver una película normal como cualquier otra, pero resulta que Simón es más que una película y eso lo hemos sentido y lo hemos experimentado. Estamos convencidos de que Simón es mucho más que una película. Y nosotros vamos a las funciones, a la mayor cantidad de funciones que podemos, y cuando se acaba la película nos paramos frente al público y nos presentamos. Hola, mi nombre es Jorge Antonio González, soy el productor de Simón y estoy aquí para ustedes, para que hagan preguntas, para hablar, para que hablemos, para que discutamos y sobre todo para dar la cara. O sea, mucho se ha hablado de la película, hay mucha controversia, queremos dar la cara y la gente lo valora mucho porque es una experiencia diferente. Exactamente, creo que esa es la conexión que hace Simón, algo increíble porque sí, lo que tú dices, uno llega y no se espera encontrar al final a ustedes con esos brazos abiertos de, bueno, aquí estamos y todo lo que pasa en ese momento que realmente sí, como dices tú, es terapéutico. Pero bueno, cuéntanos sobre el evento digital, o sea, todo esto ha sido también un movimiento porque obviamente hay muchos lugares y lo hablamos en Carolina del Sur que de pronto no tenemos todavía esa posibilidad de tenerlo en la sala de cine, pero quieren verlo. Cómo lo pueden ver? Aquí estamos dichosos, exactamente. Fíjate, les tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia es que nuestro plan es estrenar digitalmente muy pronto, porque muchas personas en muchas partes del mundo nos han escrito diciendo, oye, quiero verla, y la verdad es que nosotros no tenemos todavía la capacidad de llegar a todas las partes del mundo, porque no hay como una distribuidora internacional que haya tomado la película, sino que nosotros hemos ido nosotros mismos haciendo estas negociaciones y estos acuerdos. Entonces, la buena noticia es que muy pronto va a estar. La mala noticia es que no va a ser el 22 aparentemente. ¿Y por qué? Teníamos pensado que fuese el 22 de octubre, pero justamente los cines donde hemos ido entrando de manera orgánica, en Perú, Cinépolis, Cineplanet, los diferentes cines y cadenas grandes de cine nos han dicho, oye, necesitamos que aguantes el estreno digital porque si la gente puede alquilarla en digital, no va a venir al cine. O sea, no, necesitamos tenerla exclusiva en los cines primero. Y así es como funciona un poco la industria del cine, ¿no? Primero vamos a cartelera en cine, luego vamos a diferentes ventanas y también en digital. Entonces, la buena noticia es que muy pronto vamos a hacer justamente ese. De hecho, esto es una exclusiva que te estoy diciendo, esto no lo hemos hecho todavía público, que probablemente vamos a cambiar la fecha del 22 justamente por el crecimiento orgánico y hermoso que está teniendo la película en cines. Ok, entonces quedamos atentos a a la nueva fecha del estreno digital. Exactamente. Y pregunta, ¿tenemos Oscar? ¿Tenemos nominación o cómo va eso? Bueno, fíjate, esto es un tema muy polémico, porque no sé si saben, pero luego del Festival Venezolano, donde ganamos todos los premios, los 6 premios más importantes del festival, y luego de la postulación a los premios Goya, que como saben son los premios de cine más importantes del mundo en idioma español, um, hay una votación de más de 400 miembros que forman parte de la Academia del Cine Venezolano y nosotros ganamos, somos la película que va a representar a los premios Goya, a Venezuela en los premios Goya. Luego de todo esto, vino la postulación para ver qué película iba a representar a Venezuela en los premios Oscar. Y entonces nosotros pensábamos o estábamos absolutamente convencidos de que Simón era la película. Mira, no solamente la ganadora del Festival del Cine Venezolano, no solamente la representante por votación de los miembros, más de 400 especialistas de cine venezolano en los premios Goya, no solamente por ser la película más taquillera de Venezuela en el 2023 y muy pronto en los últimos 7 años, no solamente porque hemos tenido el respaldo de personas como Edgar Ramírez, nuestra figura más importante en la historia de Hollywood, que respaldó la película y colocó un post diciendo esta es la película que ha dejado una huella indeleble y la mejor película de los últimos años, igual que muchos críticos y personas importantes en Venezuela. Es decir, tenía todo, esta era la película. Y de repente, el ente que se encarga de escoger la película creó un comité de 24 personas para escoger la película. Cuando nosotros vimos la lista de esos 24 personas, había algunas personas importantes, digamos, reconocidas que tenían, pero había unas personas que ni sabíamos quiénes eran. Y nos sorprendimos, pero dijimos, bueno, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Vino el día de la votación, se votó y mágicamente perdimos la votación. Resulta que luego de preguntar y entender, lo que nos dimos cuenta es que hubo una manipulación en la votación, hubo un bloque de personas que fueron colocadas en ese comité del gobierno para que votaran en contra de la película y hubo irregularidades en el proceso. La más importante de las irregularidades fue que una persona que formó parte de ese comité de 24 personas era el asistente de dirección de la película que ganó. Es decir, había un claro conflicto de interés. Eso no puede pasar, no tiene ningún sentido. O sea, es como que, o sea, por un lado el hecho de que haya pasado no tiene sentido, pero por otro lado el hecho de que nadie haya dicho nada tiene menos sentido. Nosotros porque no sabíamos que esa persona, digamos, no teníamos ni la menor idea. Pero imagínate tú, la otra película, por ejemplo, ellos sabían y no dijeron nada. Y así, digamos, obviamente la ANAC también. Esa fue una de las irregularidades, pero hubo otras irregularidades que nosotros, de hecho, hicimos una carta, la enviamos. De hecho, una persona que formó parte fundador de la ANAC, que tenía 50 años en esa institución, renunció diciendo que no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. Y bueno, esto ha sido muy polémico. Lo cierto es que al día de hoy nosotros no somos la película seleccionada para los Oscars, es otra, pero estamos luchando para lograr entrar de alguna u otra manera en los Oscars porque consideramos que somos la película, así como nosotros y como el gremio y como muchas personalidades importantes y como los resultados de la película, estamos convencidos de que Simón debería estar en los Oscars representando, y no se trata de nosotros, se trata de un país que nosotros sentimos que era la película que podía dejar mejor parada a Venezuela en un premio tan importante como los premios de la Academia de los Estados Unidos. Pues la verdad que ha sido un recorrido supremamente álgido, pero con muchos éxitos, y estamos nosotros quienes todavía no hemos visto Simón, vamos a tener esa posibilidad o de verla en cine, o ya sabemos, para que la gente esté muy pendiente, que también vendrá esa plataforma digital. Pues la verdad, te agradecemos muchísimo por compartir con nosotros, Jorge, esta experiencia y estar aquí con nosotros en La Isla Magazine, y sin duda a toda nuestra audiencia que conozcan la historia de Simón, la película, que tengan la posibilidad, quienes tengan la posibilidad de verla en el mundo, en los países en donde se encuentran, donde puedan ver esta entrevista, y por supuesto también pues que está aquí este mes como portada, historia principal de nuestra revista. Muchas gracias a ti por tu tiempo. Gracias a ustedes, Camilo, Paula, y simplemente para las personas que estén viendo esta entrevista o leyéndola en la revista, decirles que cualquier información, www.simonmovie.com, esa es la página web de la película, y también el Instagram, @SimonTheFilm, de THE en inglés, film en inglés, @SimonTheFilm es nuestro Instagram de la película, y el mío personal, Jorge Gons TV, González abreviado con Z, Jorge Gons TV. Perfecto, pues Gracias. ya saben, todos, para que estemos ahí conectados y bueno, podamos seguir siendo espectadores y al mismo tiempo felicitarnos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en La Isla Magazine y Latin Today. Gracias a ustedes, de verdad, por la oportunidad. Un abrazo. Gracias. Un abrazo.